tardes, doctora Delgado. Como ya debes saber, mi nombre es Ana Marcela García Chagüendo y pues antes de comenzar quiero agradecerle profundamente hoy por brindarme este espacio. Quiero decir de una vez que yo la admiro mucho al saber cómo es que usted llegó a ser jueza también tan joven y sabiendo pues que yo también quiero ser jueza y todo. Y pues gracias por brindarme este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Ana Marcela, muy bien, muchas gracias por esta deferencia para conmigo y bueno, yo estoy aquí a la disposición para escucharte y para que interlocutemos a ver cómo podemos llegar a satisfacer lo que tú quieres en inquietudes frente a la carrera del derecho. Muchísimas gracias. Bueno, aunque actualmente me encuentro en Estados Unidos como parte de mi formación académica dentro del programa de IB, de orientación profesional de bachillerato internacional, eh, considero fundamental reconocer el ejercicio del derecho, si bien respecto a realidades sociales, pues también posee un carácter global que trasciende pues fronteras, ya sea de Estados Unidos, de Colombia, etcétera. Y pues le he elegido como entrevistada porque pues mi interés profesional está orientado precisamente hacia el campo del derecho y yo considero pues que su trayecto como abogada y juez en Colombia representa un ejemplo de compromiso, de conocimiento y de servicio que deseo conocer y comprender más acerca. Y pues estoy segura de que sus reflexiones enriquecerán no solo mi proyecto académico, sino también mi visión y mi preparación para el futuro. Sí, me parece muy bien. Ujú, sí, Entonces, pues si estás bien, vamos a iniciar con las preguntas. claro que sí. Ujú. Bueno, entonces, pues respecto a la formación y motivaciones, mi primera pregunta sería, ¿qué la motivó inicialmente a estudiar derecho y cómo ha evolucionado su vocación a lo largo de su trayectoria profesional? ¿Cómo te parece que hace más o menos unos 4 meses tuve la oportunidad de entender por qué en algunas ocasiones mis profesores del bachillerato me decían Delgado, porque ellos lo llamaban a uno por el apellido. Del, Delgado, usted tiene que estudiar derecho. Y fue que en la reunión de egresados llegamos a concluir que Beatriz Delgado era la que peleaba por los derechos de todas las compañeras del salón. Era la que se enfrentaba con los profesores para decir que estaban cometiendo injusticias en el colegio. Entonces entendí que la carrera del derecho me había dado las herramientas necesarias para enfrentar todas las situaciones de desigualdad, de injusticia que se presentan tanto en la vida personal, familiar, como en el entorno en que uno se mueve. Entonces, entiendo que mi motivación fue aquella de estar viendo cómo a veces las personas, porque tienen el poder, y hablo en ese caso de los maestros, de los profesores, pues es decir, querían como someternos a nosotros como estudiantes y desconocernos algunos derechos y darnos un trato a la manera de ellos. Entonces, yo creo que la motivación más grande es la lucha de los derechos. Sí, correcto, yo también pienso lo mismo. Y bueno, hubo, pues además de eso, algún momento decisivo que le confirmó que su camino era la judicatura. Sí, cuando en la época en que yo terminé, que fue en los años 80, en Colombia se agitaban las fuerzas de una presión muy grande que se llamaba el Estatuto de Seguridad Democrática. Y era como aquella época en que empezaron a vulnerarse los derechos de los estudiantes, los derechos de las personas, y entonces eso me aceleró mi deseo de presentarme a la universidad a estudiar derecho para conocer de fondo cómo estas normas generadas desde el Congreso terminaban siendo violatorias de los derechos de la gente y cómo uno podría desde la perspectiva pensar qué hacer con un grupo de personas en torno a esto que estaba sucediéndose en Colombia
estaba de presidente para ese entonces Turbay Ayala. ¿Quién? Turbay Ayala. Ok. Em, Hablando de sus estudios en la universidad, ¿en qué universidad cursó sus estudios de Derecho y cómo describiría el ambiente académico y social, pues, en esa época para su institución? Magnífica pregunta. Yo me siento honrada de ser una egresada de la Universidad Santiago de Cali. La Universidad Santiago de Cali crea como primera carrera la carrera del derecho, porque realmente no había una institución universitaria que tuviera una carrera del derecho y solamente la tenía la Universidad del Cauca. Y para la gente desplazarse hasta el Cauca a estudiar era muy difícil. Entonces se creó un grupo de personas, yo digo que con esa mirada de apoyo a lo que es la formación y también la contribución, entendiendo desde lo social, porque la Universidad Santiago de Cali nace como una universidad para el pueblo, para la gente, para los estudiantes de menos recursos. Definitivamente la Universidad Santiago de Cali fue la mejor facultad de derecho que existió y podemos hablar que existió más o menos por ahí hasta los años 2000 y pico, donde realmente lo preponderante era la formación de los abogados que eran los que pasaban a ser los jueces de la República y los fiscales en este país. La universidad formó realmente a los jueces y a los fiscales al tal punto que llegamos a tener magistrados en las cortes y magistrados que eran representantes de Colombia en el exterior, todos egresados honrosamente de nuestra facultad. Por ser esa universidad que nació con esa mirada de ayuda social a los menos favorecidos, lógicamente el ambiente era excelente. El ambiente era un ambiente académico, era un ambiente donde se abrían las puertas para que toda la problemática social de la región y de la nación se pudiera conversar y dialogar entre los órganos estatales, Ministerio de Educación y estudiantes de la región, que pudiéramos nosotros desde la academia ayudar también a presentar soluciones y, por qué no decirlo, a contribuir también con algunos aportes que sirvieran para las formaciones de las leyes en el Congreso. La universidad fue una universidad y una facultad supremamente importante, porque por allá en los años 2004, cuando se pone de cara a Colombia, todo el auge de la doctrina constitucional de Colombia, la Facultad de Derecho era una de las facultades que emitía conceptos a la Corte Constitucional a través de su Facultad de Derecho sobre si las leyes eran constitucionales o inconstitucionales. Es decir, llegamos a tener un renombre, llegamos a tener una posición muy alta como Facultad de Derecho, que es lo que hoy recordamos que muchos de nuestros magistrados y muchos de nuestros exfiscales hoy fueron nuestros maestros, esos maestros que nos enseñaron el derecho con mística, con amor, pero especialmente un derecho social, entendiendo que lo importante no era llenarnos de plata, sino que nuestra carrera estaba al servicio de las personas que no contaban con los recursos para poder nosotros ayudarles a ellos a que definitivamente pudieran tener quien los representara en los momentos de conflictos. Y sabiendo eso, ¿hacia qué rama del derecho usted se inclinó durante el estudio? Inicialmente tenía todas las características de ser una penalista, pero digo que Dios me mostró el camino que no era el derecho penal,
Y no era el derecho penal porque lastimosamente tenemos que decir que donde hay un ser humano, hay la facilidad grande de permear la corrupción. Entonces empezamos a ver que litigar en el derecho penal en su momento para las mujeres en Colombia se nos hacía supremamente difícil porque era un derecho como los hombres se creían ellos, nuestros compañeros y abogados, se creían ellos con el derecho de ser ellos los abogados de los criminales o de las personas que infringían la ley. Y después empecé a entender más adelante a través de las prácticas que nos daban en ese momento de las diferentes áreas, que si yo aprendía derecho civil, yo podía ejercer cualquier área del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho civil, sus principios permean todos los derechos. Permean el derecho administrativo, permean el derecho laboral y los principios van a ser los mismos para el derecho penal. Solo que ya en el derecho penal se mete en la casuística específica de la norma que trata el delito y quién comete el delito y la pena. Pero me incliné por la rama civil y llegué a ser juez de la República en el área civil. Wow. Y em, bueno, ¿qué importancia tuvo para usted la formación académica frente a la experiencia práctica? Bueno, definitivamente hay algo que posiblemente el país donde tú estás hoy no lo tenga, pero Colombia por su idiosincrasia sí lo tiene. Es que aquí usualmente, gracias a Dios, ya hemos mejorado eso en Colombia. Salíamos de las universidades y en casos muy particulares como el mío, que fui una estudiante destacada, pude tener quien me reconociera esa calidad de estudiante de una excelencia y me abrió las puertas en el tribunal para ser juez. En Estados Unidos se hace una carrera para ser juez y la experiencia es muy importante. ¿Qué te digo? Que la experiencia cuando uno llega a ser juez de la República sí le exige que tenga una solidez académica, una solidez en valores y que al menos sean personas decididas que no teman administrar justicia. Así que la formación es decisiva. Y en eso sí tengo que decir que la Universidad Santiago de Cali en esos años formó los mejores abogados de Colombia. ¿Y cuáles considera que han sido los mayores retos éticos o profesionales que se ha enfrentado en su carrera como juez? De hecho, empezamos a ver un poco la intromisión de la política en la judicatura. Cuando la política entra a la judicatura es muy peligroso porque ya empiezan a moverse no por la meritocracia, no porque definitivamente este sea el juez que está bien formado, el juez que necesita Colombia, y entonces aparece el Consejo de la Judicatura, un órgano que para Colombia fue nefasto como administrador de la rama judicial, y esos magistrados de ese momento llegan por elección política y esa política la quieren transmitir a los juzgados. Por fortuna, en ese momento contamos con organizaciones que nos respaldaron y por estar en carrera judicial nos hicimos respetar y mantuvimos la independencia. Hoy en Colombia, los jueces, por su carrera judicial, son independientes, no dependen del magistrado ni dependen del político. Mm, ¿Y usted cómo maneja la presión al tomar decisiones que afectan pues profundamente la vida de las personas? Sí, no es fácil. ¿Y eso qué implica? Que cada que llega o llegaba a despacho un caso y pensemos los más sensibles desde el punto de vista de lo humano, la gente que no tuvo con qué pagar una obligación y está perdiendo la casa, la gente que quedó mal y hoy le van a rematar su casa, la gente que le van a quitar el hijo
porque en ese momento nosotros conocíamos de derecho de familia también. Entonces, está de pronto en el peligro de perder la patria potestad de su hijo. Esos temas tan sensibles necesariamente nos obligaban a hacer estudios muy profundos y estudios de consulta, incluso de reuniones entre los mismos jueces para comentar y debatir temas de los casos concretos, cómo los veíamos, si la decisión que estábamos tomando era la más justa y la más adecuada frente a la norma, pero sí, es una carrera de retos porque todos los días hay decisiones sensibles que nos obligan a, primero, tener unas bases sólidas, morales y éticas, y segundo, un conocimiento bastante sólido para responder en justicia y en verdad. Hay una frase de Antonin Scalia en donde dice que si uno quiere ser un juez bueno y justo, eh, uno se tiene que resignar a el hecho de que uno no siempre le van a gustar las conclusiones a las que uno llega todo el tiempo y que si de hecho si te gustan pues las decisiones que estás tomando, entonces es porque estás haciendo algo mal. ¿Usted está de acuerdo con esta frase? Completamente, completamente. Hay momentos, a ver, hay momentos en que lo que uno decide, uno no quisiera que fuera eso lo que se tiene que decidir, ¿sí? Entonces, cuando uno emite esa sentencia, uno dice definitivamente, mm, mm, hubiera podido ser diferente, pero esa es la sentencia que tocó dictar. Uno se pregunta, ¿y por qué dictó esa sentencia? Y hay unos factores exógenos que lo llevan a uno en muchas ocasiones a eso. Y yo veo que de pronto de los más recurrentes es a veces que los jueces no aprendieron a probar en el proceso. De los abogados, perdón, no aprendieron a probar. Entonces, muchas veces el cliente tiene el derecho, pero no lo prueba. Y cuando no se prueba, pues lo que no aparece probado yo no lo puedo dar. Y la otra es que en su momento, hoy tenemos otra visión mundial muy distinta, es que la ley puede que sea una ley legal. Legal quiere decir una ley que tuvo su trámite en el Congreso, que se surtió en el tiempo que era, que cumplió la temática que era, pero que cuando uno la observa es una ley injusta. Y a veces apartarse de la aplicación de esa ley implica que las personas que lo van a hacer o los jueces que lo van a hacer tienen que tener mucho carácter y mucho criterio porque eso les puede llevar a una investigación. Entonces la gente a veces prefiere decir, pues esa ley es injusta, pero yo la voy a aplicar. Entonces, en ese sentido, esa frase es cierta. No todas las veces uno queda satisfecho con el fallo que da. ¿Y usted cómo maneja como individualmente esos sentimientos? Porque me imagino que hay sentimientos encontrados al dar un fallo que uno tal vez no esté pues del todo pues de acuerdo tal vez moralmente o internamente. ¿Usted cómo maneja esos sentimientos que se dan después de dar la decisión? Inicialmente y siempre, siempre, porque se me infundieron los valores desde la casa, siempre fue que lo que yo hiciera lo hiciera por convicción. Es decir, yo dicté una sentencia, así de pronto fue que no probó, no, pero es la sentencia que yo dicté con mi criterio, sin que nadie me dijera cómo tenía que fallar, sin que nadie me diera un peso o una prebenda, o que nadie me ofreciera nada a cambio de ese fallo. Ya yo entendía que era una decisión netamente mía y me daba la tranquilidad de que así me hubiera equivocado o así no me agradara, era lo que yo había determinado, pero no influenciada por nada, nada que pudiera comprometer mi conciencia, mi ética y mi moral. Con respecto a los valores y la justicia, desde su perspectiva, ¿cuál es el rol que juegan los valores personales en el ejercicio del derecho y la administración de la justicia? Total, total. Yo pienso que el juez debe
ser un juez virtuoso, debe ser un juez de valores, porque uno de los principales valores es verdaderamente la justicia. Y la justicia, definitivamente, aunque nosotros decimos justicia en la tierra, sabemos que la justicia de la tierra nunca será la justicia justa, pero sí una justicia que se aproxime a la normatividad y que se aproxime a los códigos, a las normas, al entorno social, político y económico de un país, que permita definitivamente que se haga lo que se tiene que hacer, porque esa es la decisión que el juez tiene que tomar. Así que el juez que es proclive a que lo atiendan, a que le hagan homenajes, a que le den dádivas o ese tipo de cosas, ese es un juez que es muy fácil que se permee por la corrupción y los valores queden en un segundo plano. Yo pienso que hay un decálogo de valores del abogado que son los mismos que tienen que transmitirse a el espacio de la judicatura cuando uno llega a ejercer como juez. ¿Y cómo se dio esa transición suya entre el ser abogada a llegar a ser jueza? La verdad es que durante mi carrera yo me preocupé por ser una muy buena estudiante y en ese momento la gran mayoría de los profesores de la Universidad Santiago de Cali eran los magistrados del Tribunal de Cali. Así que en ese momento, cuando yo ingresé en el año 83 a ser juez, no existía la carrera judicial. Lo podían a uno nombrar porque tuviera un reconocimiento académico, porque el magistrado lo conocía, y eso fue lo que me pasó a mí. Tuve ese reconocimiento ante un magistrado que me daba derecho civil y ese fue mi mentor, digámoslo así, para yo terminar siendo civilista y juez civilista. Y en un momento dado, cuando yo me gradúo, yo lo busco y le digo: doctor, mi anhelo ha sido ser juez de la República. Yo quiero ponerle mi hoja de vida a su disposición para cuando usted lo estime conveniente. Y al mes me llama y me dice: Beatriz, hay una vacante en Buenaventura, ¿te quieres ir a Buenaventura de juez? Y me fui. Buenaventura era el lugar donde el diablo pegó el último grito, un lugar totalmente para nosotros, mejor dicho, fatal, pero que lograban los jueces tener una gran formación precisamente por la idiosincrasia propia del pueblo de Buenaventura, donde se litigaba y se ejercía el derecho y la judicatura como juez con bastante dificultad. Mm. ¿Y usted cómo logra equilibrar la letra fría de la ley con las realidades humanas en cada caso? Por fortuna, por fortuna, a pocos años de estar de juez, porque yo ingresé en el año 84, hay que decir que en el año 84 estaba la Constitución de 1886 y de verdad era la norma fría. Era la norma de dura es la ley, pero es la ley. Esa norma que no nos permitía acercarnos mucho a la realidad social, política y económica debatida en el proceso, pero que con lo que habíamos aprendido por la formación de nuestros maestros, sobre todo en la filosofía del derecho y en todo lo que eran las ciencias sociales que veíamos en la carrera del derecho, aprendimos que así la norma fuera fría, nosotros debíamos buscar acercarla a la persona que estaba atravesando la situación, haciendo entender que era más importante la realidad de la persona que la norma que estaba escrita. Era difícil, no era fácil. En el año de 1991, en el cambio de constitución, Colombia tuvo ese giro de 360 grados. ¿Y qué hizo Colombia? Colombia metió dentro de sus principios constitucionales la primacía de la Constitución, la realidad de la situación por encima de la ley, y a darle valor
específicamente a la dignidad humana por encima de la norma. Eso nos facilitó de ahí en adelante mucho más poder decir que esa transformación nos llevó a entender que la realidad supera la norma y que si la realidad supera la norma, es más importante la situación que estamos debatiendo que una norma hecha por hombres humanos desinteresados o a veces interesados, y la norma termina siendo una norma fría, una norma injusta, así sea una norma legal. Me gusta mucho eso. ¿Y usted qué consejo le daría pues a una joven como yo que aspira a ser abogada y eventualmente jueza, especialmente en el contexto pues colombiano, estadounidense, contemporáneo? Lo más importante es que eh, el derecho se globalizó. Cuando el derecho se globaliza, las fronteras se rompen. Hoy nosotros podemos tener aplicación y conocimiento del derecho con solo hundir una tecla de nuestro computador en otro país, con el conocimiento de nuestras normas, porque siempre van a existir las relaciones internacionales y los negocios internacionales que nos van a permitir aplicar normas de aquí y normas de allá. ¿Yo qué te digo? Primero, si lo vas a ejercer en un país como Estados Unidos, tienes una gran ventaja. Es que para Estados Unidos la formación de juez se hace a través de la experiencia, el conocimiento y el recorrido. Y llevas para mí lo más importante, es que vas llena de los valores y principios que te permiten entender que vas a ejercer el derecho realmente como lo que el derecho es, como ese instrumento que se le entrega al profesional para buscar restablecer el derecho que está siendo desconocido o arrebatado. Y mucho más la condición de juez que te exige tener un carácter, un temperamento sin perder la humanidad, la parte humana, La empatía. la empatía, correcto. ¿Y qué errores comunes ven los jóvenes abogados que están iniciando su carrera? Primero, veo que no tienen la preparación, la suficiencia. Veo que eh, andan en la superficialidad y definitivamente en Colombia la virtualidad se prestó para esconderse detrás de una cámara para no enfrentar realmente un estrado judicial como debe ser. Cuando tú enfrentas un estrado judicial, valga la redundancia, de frente al juez, a los jurados y a toda la gente, tu formación, tu carácter y tu talante tienen que ser completamente distintos. El abogado que se formó en la época de nosotros era ese abogado, preparado para el estrado judicial, preparado para pararse ante el magistrado, ante el juez o ante el jurado. Y eso hace una calidad de abogado completamente diferente. Hoy veo en Colombia, en mi país, en este país, veo definitivamente demasiada mediocridad en la formación de la carrera del derecho. Porque la carrera del derecho, la primera exigencia que te hace Ana Marcela es que tengas vocación de lectura, porque es una carrera de mucha lectura. Es una carrera de devorarse los autores de todos los lugares. Hay autores estadounidenses, argentinos, europeos, ¿ya? En el caso de nosotros tenemos una influencia muy grande de Occidente, de Europa. Entonces, pero hoy la gente tiene una pereza por la lectura y el que tiene pereza por la lectura se acostumbró al pegue, al copia y pegue y punto. Entonces, eso te hace débil en la profundidad de tu conocimiento. Sí, sí, sí. ¿Y usted cómo imagina la evolución de la práctica jurídica en Colombia en los próximos 10 años? Tuve la expectativa de ver una justicia realmente más accesible al pueblo, más accesible a las necesidades sociales
a la realidad social y política de Colombia, tuve la aspiración de ver una justicia, la tecnología al servicio de ella, pero muy por el contrario. En lugar de evolucionar, nos estancamos. Yo hoy que te estoy respondiendo esta entrevista, te digo que no soy lista en la evolución de la justicia en Colombia, porque Colombia es un país completamente politizado. La política absorbió las cortes, la política se metió a las cortes, se metió a los tribunales, no ha podido meterse a los juzgados, pero se metió allá. Y cuando la justicia se permea de política, pierde la razón de ser. O sea que no veo una evolución, a menos que haya algo muy grande que mueva este país. ¿Y qué áreas del derecho cree que tendrán mayor relevancia para nuestras generaciones de juristas? Yo pienso que el área laboral es un área muy importante, porque el área laboral siempre va a tener la importancia porque la clase trabajadora siempre defiende sus derechos y es la más golpeada. También me parece que el área civil es un área supremamente importante por la transversalidad de lo que ella le toca ver. ¿Qué le toca ver? Toda la realidad social de la pobreza de Colombia reflejada en el despacho. Correcto. Y para nadie es un secreto que la más fuerte de todas, podríamos decir, la administrativa, en el sentido de que todo el mundo busca demandar al Estado porque el Estado actúa torpemente y corruptamente. Correcto. Bueno, doctora Delgado, le agradezco sinceramente por haber compartido su tiempo, sus experiencias y su sabiduría conmigo. Sus palabras no solamente enriquecen el trabajo académico que estoy realizando, sino también que fortalecen mi convicción de seguir formándome en el campo del derecho con un sentido de responsabilidad ética y compromiso social. Y pues espero que en el futuro pueda honrar en mi propio camino los valores y la pasión que usted ha transmitido hoy. Muchas gracias nuevamente. Yo sé que así será. Un abrazo grande y te Gracias, deseo lo mejor. Que Dios te muchísimas gracias. ilumine a escoger lo mejor. ¿Ya? Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.